Sean ustedes bienvenidos a esta videoclase respecto a conceptos básicos de instrumentación industrial. Bien, a manera de introducción vamos a entender que cada categoría dentro de la ingeniería cuenta con su propia taxonomía, como ya nos pasó en dibujo electromecánico o en otras aulas como la de mantenimiento de sistemas neumáticos e hidráulicos. De tal manera que hay que reconocer que hay una simbología y hay una estandarización de diagramas y planos para lo que tiene que ver con la instrumentación. El alcance de la instrumentación es vasto, es muy amplio, por lo tanto hay varios tipos, concretamente tres tipos de diagramas los que de manera común se utilizan en el día a día laboral. Por un lado encontramos los diagramas de flujo de procesos, en inglés Process Flow Diagrams, conocidos como PFDs por sus siglas en inglés. El segundo es el diagrama de instrumentos y procesos, en inglés el Process and Instrument Diagrams, con PID por sus siglas en inglés. Y por último tenemos el diagrama de lazo, el Loop Diagrams, conocido como el Loop Chips. En el día a día laboral, los ingenieros y técnicos que trabajan en la instrumentación participan en las interconexiones de recipientes, tuberías, rutas de flujo, toma de señales y trabajan comunicando información técnica respecto de la instrumentación por medio de los diagramas de flujo de proceso. Ya vimos que se conocen en inglés también como el Process Flow Diagrams y sus siglas son PFD, que vamos a seguir utilizando. También intervienen otros ingenieros y técnicos interesados en las conexiones de los instrumentos ya de manera detallada, incluyendo todo el diagrama de cablado, número de terminales, tipos de cables, rangos de calibración de los instrumentos, rangos de medición, de setup y más. La forma de representar esta información es por medio de los diagramas de lazo o loop diagrams. Aquí, recipientes, líneas, tuberías, procesos, parte mecánica, hidráulica, neumática, es muy general, dado que este tipo de diagramas se centran en la instrumentación. Ese es lo más importante. Por otro lado, están los diagramas de instrumentación, procesos o Process and Instrument Diagram, por sus siglas PIID, que se localiza de manera media entre los PFDs y el Loop Diagram. Nos muestra todas las partes principales del proceso y asocia de manera superpuesta el diagrama eh, hacia lo que tiene que ver con instrumentación, con control, en lo que se está midiendo, en lo que se está controlando. De aquí podemos entender de una manera muy clara, de manera funcional, el flujo de todo el proceso y al mismo tiempo el flujo de la información entre los instrumentos de los instrumentos de control. Bueno, los temas que vamos a tocar después de esa introducción son la interpretación de los PFD y PID, el control a detalle, el loop diagrams y la identificación de instrumentos. Vamos ahora a revisar con el punto número uno la interpretación de los PFDs y los PIDs. Diagramas de flujo, lo primero que vamos a ver son los diagramas de flujo de procesos, el Process Flow Diagrams. Este es un ejemplo, el que estamos viendo es un ejemplo típico de ese tipo de diagramas que permiten mostrar un proceso práctico. Aquí vamos a examinar tres procesos separados para un sistema de control de un compresor. Claro, entendamos que ese es un proceso ficticio en donde el agua está siendo evaporada de una solución de proceso bajo un vacío parcial. Ese vacío es el que entrega el compresor. El compresor lo que hace es retirar aire eh,
del tanque donde se presenta ese proceso. El compresor entonces transporta, transporta el vapor, perdón, hacia un elemento conocido como el knockout drum, que es básicamente un recipiente final donde algunos de los vapores se condensan formando, formando líquido. Ese líquido se retira por medio de una válvula. Bueno, entonces, desde el punto de vista del PFD, del Process Flow Diagram, se muestra de la mejor manera las interconexiones entre los procesos de recipientes, ¿sí? Se ve un flujo de procesos, se ve hacia dónde fluye. Uno podría de golpe llegar a adivinar flujos o interconexiones basándose en las etiquetas o unos tags. Ese es un término interesante que quiero que nos llevemos de esta videoclase. Tags, los tags de los instrumentos. Por ejemplo, una buena hipótesis que podemos sacar de este ejercicio sería que el transmisor de nivel LT, que está ubicado aquí, en la parte inferior del knockout drum, que podría enviar la señal de que eventualmente se requiere abrir la válvula LV, que es la válvula de descarga de fluido, de líquido, en la parte inferior de ese mismo recipiente. También se puede pensar que el transmisor de temperatura TT, que está ubicado en el evaporador, en la parte superior del evaporador, eh, corresponde al sistema de control de temperatura que permite enviar vapor hacia la camisa de calentamiento del recipiente. Basándose solamente en este diagrama, no queda claro dónde se está enviando la señal del transmisor de flujo FT. O sea, aquí entendemos que hay o sea, cuando TT indica que el nivel de temperatura llega a un start point, a un punto definido, permite un paso y por otro lado el controlador FT indica que hay paso, confirma ese flujo, pero en este diagrama en ninguno de los dos sensores nos indica a dónde envía la señal. Sí, sabemos que emite una señal y que hay una acción que se realiza con base en la medida que se está tomando. Bueno, por otro lado están los diagramas de procesos e instrumentación, el Process and Instrument Diagrams, que ya es, como lo pueden ver en el ejemplo, en donde están los mismos elementos, el compresor, el knockout drum y el evaporador. Desde aquí ya empezamos a tener otro tipo de información. El siguiente nivel de detalle es el proceso o instrumento del diagrama conocido como PID, como ya vimos. Aquí, pues básicamente hacemos lo más parecido a un zoom del enlace del proceso de evaporación de todo el compresor comunidad. Por ello, el evaporador y el knockout drum por poco desaparecen conjuntamente con su instrumentación. En el diagrama PID del compresor, ahora vemos que hay más instrumentación asociada al compresor, que es un simple transmisor de flujo. Eh, hay también una transmisión de presión diferencial, un PDT.
Este PDT, em, que es el transmisor de presión diferencial, además tenemos un controlador de flujo que indica si es necesario que la válvula FT42 se abra o se cierra permitiendo la recirculación que permite que parte del vapor que sale de la línea de descarga del compresor regrese a la línea de succión del compresor. Además tenemos un par de transmisiones de temperatura que nos indican acerca de las temperaturas de succión y de la línea de descarga hacia un registrador indicador. ¿De acuerdo? Entonces el compresor como tal tiene una línea de succión, una línea de descarga y tiene una línea de retorno como tal. Mm, sí, también podemos ver otros detalles dentro del PID. Por ejemplo, vemos que el transmisor de flujo, controlador de flujo, transmisor de presión y válvula de flujo, que todos llevan el número 42. ¿De acuerdo? Eh, este, mm, esta numeración común indica que hay un número de lazo. Permite entender que estos cuatro instrumentos son parte de un mismo sistema de control, de un mismo lazo cerrado. Un instrumento con cualquier número de lazo es parte del control y si tiene un número diferente, por ejemplo 41, 43, quiere decir que está en un lazo diferente, eh, logrando registros y lecturas o ejecutando acciones que corresponden a otro lazo. Los diagramas, hay un tema que se me quedó acá. A veces los PID son sinónimo del Piping and Instrument Diagram, que es otro nombre común que pueden llegar a encontrar en la literatura, que como se pueden dar cuenta está en inglés, pero que a la postre significa exactamente lo mismo. Entonces, conclusión importante, el PID es sinónimo del Piping and Instrument Diagram, que en otro tipo de, para otros autores, para algunos autores es considerado como el nombre adecuado de este diagrama. Bueno, vamos a ver a continuación los diagramas de proceso de instrumentación. Esta simbología es bien importante que le prestemos muchísima atención, tengamos en cuenta las diferencias de las burbujas, de esos círculos dentro de los cuales hay una simbología. Como se muestran en el PID, algunas de las burbujas son solo círculos abiertos, mientras que otros tienen líneas que recorren unas líneas completas, otras líneas partidas, líneas paralelas. Cada uno de esos símbolos tiene un significado de acuerdo a una norma, que en nuestro caso es la norma ISA, que traduce Instrumentation System and Automation Society. ¿De acuerdo? El tipo de burbuja mm, o símbolo que se utiliza para cada instrumento nos describe su ubicación. Claro, esto es importante cuando se trabaja en una planta con muchos instrumentos. De esto podemos, o sea, los diagramas que les estoy mostrando son sencillos para un, eh, un equipo. Algunos de ustedes trabajan en plantas de inyecto soplado o estirado soplado de performance PET, otros en el llenado en la, bueno, primero en la mezcla de bebidas acarbonatadas o en el llenado, en el envasado de bebidas acarbonatadas y otros trabajan en la industria cementera. En cada una de estas industrias vamos a encontrar planos de esos con cualquier cantidad de símbolos y de lazos cerrados que entre unos no tienen que ver con los otros.
de tal manera que toda esta normalización es fundamental para la lectura adecuada de toda esa información. Es claro que el tipo de burbuja o símbolo que se utiliza para cada instrumento describe su ubicación eh, e interconecta con el lazo donde participa cada instrumento. Por otro lado, vamos a encontrar cajas rectangulares que acompañan los registradores de temperatura y que muestran que son parte de ese instrumento de manera física. En otras palabras, esto indica que en realidad solo hay un instrumento registrador de temperatura, ya que registra temperaturas de succión y o descarga. Lo más probable en el gráfico es que se siga ese tipo de tendencias. Eso sugiere que cada burbuja no necesariamente representa un instrumento discreto o físico, sino que más bien corresponde a una función de instrumento que puede residir en un instrumento multifunción. Eh, Detalles pues que hay que tener en cuenta en los PID y en cualquier diagrama similar son los tipos de cable, número de cable, bloques de terminales, también hay cajas de paso, rangos de calibración, modos de fallo, fuentes de energía o información particular para cada tipo de instrumento. Para examinar ese nivel de detalle, mm, hay que pasar a ver el diagrama de lazo asociado de esos instrumentos que hacen parte de ese conjunto, de ese lazo cerrado. Bueno, pasemos ahora al control de detalle, al look, a los look diagrams, que como se pueden dar cuenta son bien diferentes, ¿sí? Como decíamos en la introducción, este tipo de diagramas son muy diferentes en el sentido de que mm, traen los equipos de manera muy superficial, muy genérica, porque aquí lo importante es los elementos entendiendo cómo se interconectan, dónde están las entradas, las salidas y cada una de las lecturas a dónde se lleva. Bueno, también estos loop diagram también se conocen con el nombre de los loop chip. Eh, Aquí podemos ver que el diagrama anterior que vimos, el PID, nos mostró todos los instrumentos involucrados para el lazo de control. Mm, no solo para este lazo, sino teníamos dos transmisores, un controlador, una válvula, sino que también tenemos dos señales provenientes de transductores. El transductor 42A modifica la señal del transmisor de flujo antes de ingresar al controlador, mientras que el transductor 42B convierte la señal electrónica de 4 a 20 miliamperios y una señal neumática mmm, con aire comprimido a una presión de 3 y 15 psi. Cada círculo o burbuja, como el término que utilicé anteriormente, de los instrumentos en el diagrama de lazo representa un dispositivo individual con sus propios terminales para la conexión de cableado asociado. Aquí es importante darnos cuenta de que las líneas punteadas o discontinuas ahora representan cables de cobre en vez de todos los cables. Los bloques de terminales en paneles, incluso los puntos de aterrizado, son todos mostrados en este diagrama. O sea, ese es el ser fundamental de este diagrama, ya ver la interconexión completa. El único tipo de diagrama aún más bajo nivel de abstracción que un diagrama de lazo sería un diagrama esquemático electrónico para un instrumento individual, en el cual
Claro, por supuesto, solo se mostrarían detalles pertinentes respecto a ese instrumento particular y no al lazo cerrado. Bueno, al lazo de donde ese instrumento es ahora parte de un sistema de control. Por lo tanto, el diagrama de lazo es la forma de documento más detallado de todo el sistema de control y por lo que debe contener todos los detalles que, por supuesto, no se muestran en los diagramas PFD y tampoco en el PIID. Bien, aquí, y lo digo con respeto, para ingenieros y técnicos principiantes, de golpe puede ser que aquí haya un exceso de información que puede ser eh, eh, trivial, como el color del cableado del diagrama de lazo, temas que para el instrumentista experimentado que ya ha trabajado con sistema de control, tanta información ya de golpe no se requiere. Esta información es altamente valorada. Aquí les recomiendo que busquen la información al respecto del RETIE, en donde nos indican colores para algunas caracterizaciones particulares. Cuando un diagrama de lazo muestra exactamente qué color de cable está asociado a un bloque de instrumentación del sistema o exactamente qué terminal está conectando, se torna mucho más fácil proceder con cualquier tarea de mantenimiento correctivo, de calibración, de medición, de verificación. Este tipo de ejercicios se denominan en inglés los troubleshooting. Los troubleshooting tienen como objetivo tomar toda esta información en búsqueda de solución de problemas. Bien, sigamos ahora con el control del detalle. Estamos hablando de los loop diagrams. Un detalle interesante que podemos ver en este tipo de diagramas de lazo es que se especifica la entrada de calibración y la salida de calibración. En inglés, input calibration and output calibration. Por eso los coloco acá. También se incluyen rangos de calibración para cada instrumento del sistema, que es muy importante conocer a la hora de calibrar, recalibrar equipos. Cuando vamos a tratar de solucionar problemas complejos dentro del sistema instrumentado o el sistema de control, cada instrumento tiene al menos una entrada, una input y una salida, output, mm, con alguna relación matemática simple entre ellos, que es básicamente el algoritmo que puede tener el instrumento. El diagnóstico de un problema que se encuentra dentro del sistema de medición control a menudo se reduce a prueba de varios instrumentos para ver si las respuestas coinciden con la salida adecuada a sus respectivas condiciones de entrada. Un ejemplo, como para ser más claro con lo que estoy describiéndoles. Una manera de probar un transistor de flujo de un sistema de control sería someterlo a una serie de presiones diferentes dentro de su rango de trabajo. Por ejemplo, si el rango es de 0 a 100 pulgadas de agua diferenciales, en inglés conocidos como Inches of Water Column Differential, con sus siglas PSID, y ver si es que la actual señal de salida es coherente con la proporcional presión aplicada. Por ejemplo, 4 miliamperios a 0 PSID, 20 miliamperios a 100 PSID o un intermedio como 12 miliamperios a 50 PSID. Teniendo en cuenta el hecho de que un error de calibración o el mal funcionamiento de cualquiera de sus instrumentos puede causar eh, grandes problemas en todo el sistema de control, porque ya aquí estaríamos hablando del conjunto. Es muy importante si podemos conocer alguna manera de determinar para cada instrumento qué tipo de problemas nos puede causar. eh,
Este principio criterio general es válido y es independiente del tipo de instrumento o de la tecnología. Podemos usar el mismo procedimiento de entradas versus salidas, input versus output, para verificar la buena operación de un transmisor de nivel neumático de 3 a 15 PSI o de un transmisor de flujo electrónico de 4 a 20 miliamperios o un transmisor de temperatura digital que tenga un field bus, y todas estas pruebas se pueden hacer indistintamente. Todos y cada uno de los instrumentos, como vimos, tienen una entrada y una salida, un input y un output, y hay siempre una correlación predeterminante y comprobable entre uno y otro. Entonces, esta es la segunda conclusión importante. Todo instrumento de control tiene una entrada y una salida, y esa entrada y salida se correlacionan con una ecuación matemática que el instrumento tiene interno y que podemos llegar a comprobar. Bien, avancemos. El control de detalle o los loop diagrams muestran otro tema importante que es bien interesante en este tipo de diagramas de lazo, eh, que permiten el ejemplo de la acción de cada instrumento. Podemos observar que el diagrama, eh, que este diagrama mm, contiene el rango calibrado del instrumento, que el instrumento está en el lazo 42, que funciona de 0 a 200 PSID, eh, que contiene esta flecha que apunta puede apuntar hacia arriba o hacia abajo. La flecha cuando se dibuja hacia arriba representa un instrumento de acción directa, en inglés conocido como Direct Acting Instrument. Quiere decir que la señal de salida aumenta a medida que aumenta el estímulo de entrada. La señal hacia abajo, como la vemos en este caso particular, representa que el instrumento de acción tiene una reverse action instrument, o sea, es de acción reversa, cuya señal disminuye a medida que aumenta el estímulo de entrada. Es inversamente proporcional. Todos los instrumentos de este lazo son de acción directa, con la excepción de una transmisión de presión de diferencia APT 42. Mm, En este ejemplo particular, vemos que la flecha hacia abajo nos dice que el transmisor tendrá una señal de salida de 0 a 200 PSID y que la salida máxima la podemos tener a 20 miliamperios. Cuando se sense un valor diferencial de presión de 0 a una señal, pues sí, de 0% respecto de 0 y 200, vamos a tener una salida de 4 miliamperios. Cuando sense el máximo de presión diferencial, es decir, 200 PS y D, vamos a tener un rango completamente diferente. Mientras esta calibración podrá parecer un poco confusa y no garantizada, sirve con un propósito definido eh, en el sistema de control particular. Desde que la señal de corriente del transmisor disminuye conforme a que la presión aumenta y el controlador debe estar consecuentemente configurado, una disminución de la señal de corriente mm, será interpretada en el controlador eh, como un valor alto de presión diferencial. Si cualquier conexión del cableado fallara en el lazo de corriente de los 4 a los 20 miliamperios para ese transmisor, el resultado 0 miliamperios será naturalmente visto por el controlador como una condición eh, que se conoce como overrange.
Em, Esto se considera peligroso en un sistema de un compresor porque se predice como una condición de fuga o que permite evidenciar inestabilidad, no solo para compresores, sino para sistemas de control de presión. Por tanto, el controlador naturalmente tomará las acciones para prevenir dicha sobrepresión y mantener la válvula de control asociada eh, presta a dar una solución. Eh, Antes de que se presente este escenario de inestabilidad en el sistema de presión, en este caso en el compresor. Palabras más, palabras menos, el transmisor es intencionalmente calibrado, de tal manera que damos una acción inversa, dado que cualquier falla de señal, cableado defectuoso, en el sistema será llevado a su posición más segura. Bueno, pasemos ahora a la identificación de los instrumentos. Cada instrumento tiene su propio y único identificador o tag. Hace un rato les hablé de los tags en, en el ejercicio. Y aquí vamos a centrarnos exclusivamente en esos identificadores. Cada tag consiste en una serie de letras que describen la función del instrumento, así como un número que está asociado a su respectivo lazo de control. Vamos a ver esto con un ejemplo. Si nosotros vemos un instrumento en el tag FC135, deberíamos saber que es un controlador de flujo FC para un lazo de control identificado con el número 135. En plantas con un amplio número de equipos y múltiples unidades de proceso, un tag podría ser predecido, precedido, que tiene un número antes, por otro número, el cual designaría el área involucrada o el equipo particular o la línea de la que estamos hablando. Por ejemplo, un controlador de flujo podría ser etiquetado con el tag 12 FC-135. Quiere decir que es un controlador de flujo del lazo número 135 en el área o en el sistema número 12. Si ese lazo tiene varios controladores, nosotros podríamos necesitar distinguir uno de los otros. Entonces, en ese caso, hacemos uso de las letras al final del tag. Por ejemplo, 12-FC-135A, 12-FC135B o 12-FC-135C. Bien, aquí todos los instrumentos dentro de un lazo en particular son definidos por la variable es que dicho lazo sensa o controla, indistintamente de su construcción física. En, en el ejemplo que estábamos viendo del controlador de flujo FC135, puede ser físicamente idéntico a un controlador de lazo de nivel número 72, LC-72, o a un controlador de temperatura en el lazo número 288. En este caso sería un TC-288. Lo que hace que el FC135 sea un controlador de flujo es que el transmisor está sensando o controlando flujo como variable primera de proceso. Del mismo modo, la identificación de tags para para otro instrumento dentro del lazo debe empezar con la letra F. Aquí hay que tener en cuenta que en ciertos casos esta regla se rompe. Por ejemplo, cuando tenemos un lazo en cascada, conocido en inglés como el feed forward, donde hay múltiples retroalimentaciones de señales de transmisiones que integran a un mismo controlador. Cada transmisor de este lazo es identificado por el tipo de variable de proceso que sensa o controla. Cada controlador es identificado de esta misma manera. Bien, esta regla incluye también al elemento final de control.
En un lazo de control de nivel, el transmisor será identificado con la letra LT, incluso si la variable es censada, en este caso es indirectamente para la medida de presiones, como el caso de un transmisor de presión diferencial. El controlador será identificado con las letras LC. Y la válvula de control que actúa sobre algún flujo será identificado con las letras LV pequeña. Todo instrumento de este lazo de control de nivel ayudará a comprometer el nivel y su función primaria será el control o medida de nivel. Cada nomenclatura reconocida por la ISA, recuerden la norma, para definir variables primarias de procesos de instrumentos dentro de un lazo es mostrado en esta tabla que les publico acá. Bueno, aquí está la mitad de la tabla. En el siguiente slide va la otra tabla, bueno, la continuación de la tabla. Aquí debemos darnos cuenta del uso de un modificador que define si una variable, por ejemplo, PT es un transmisor de presión a un punto simple en un proceso. En cambio, un PDT es un transmisor de presión diferencial entre dos puntos de proceso, uno axial al otro. Un TC es un controlador de temperatura, en cambio un TKC es un controlador de tasa de cambio de temperatura, conocido como el Rate of Change of Temperature. La letra designada como User Defined, que está en diferentes letras, como nos podemos dar cuenta, representa una variable no estándar usada en múltiples veces en un sistema instrumentado. Por ejemplo, un diseñador de instrumentación trabaja con un sistema instrumentado para medir y controlar, eh, por ejemplo, un refractive index, un índice de refracción de un líquido que podría elegir la letra C para esa variable. Es como si esa letra estuviera libre para las variables que no están incluidas dentro de esta tabla, dentro del listado. Por lo tanto, un transmisor de esa refractive index, de ese índice de refracción, sería designado con la letra CT. Y una válvula de control de ese índice de refracción podría llamarse CV, válvula de la condición de la variable C, que es un índice de refracción. Eso significa que una variable user defined puede ser definida en una localización, eh, por ejemplo, en una leyenda, diagrama o plano. Bien, una letra designada como unclassified representa una o más variables eh, que no están estandarizadas, cada una solo utilizada una vez o muy pocas veces dentro de un sistema de instrumentación, porque la norma trata de incluir la mayor cantidad de variables estandarizadas. Bien, para terminar, vamos a terminar la segunda parte de la tabla y tiene que ver con una variedad de combinaciones de letras que son frecuentemente utilizadas para mostrar, identificar detalles no estandarizados por la, por la norma, por la ISA. A ver, un ejemplo. Un analizador químico frecuentemente tiene su conexión para entrada de muestras representado con la combinación de las letras SC. A pesar de que esto no aparezca en ninguna parte del estándar de la estándar ISA, concretamente en su sección 5.1. En este caso, S quiere decir que la función activa es un switch y C está indeterminada, o sea que la podemos usar, como lo decíamos hace un momento, para variables que están por fuera del estándar. Yo creo que el ejemplo es muy claro. Bueno, aquí les traigo unos ejemplos de tags comúnmente utilizados que permiten la identificación de instrumentos.
Una variedad de combinaciones, de mezclas de letras son frecuentes en la identificación de detalles no estandarizados. Por ejemplo, eh, tenemos un AIT, Analytical Indicating Transmit. Es un analizador de concentración de oxígeno con un display incluido que muestra el porcentaje de concentración, muy parecido de golpe al analizador que estábamos viendo o que la mayor parte de ustedes publicaron o buscaron para revisar la cantidad de CO2 que puede haber dentro de una mina. Tenemos también el ESL, es un switch de voltaje low alto. Es un switch utilizado para determinar condiciones mm, alto no bajo, de bajo voltaje en un sistema eléctrico de potencia. FFI, Flow Radiator Indicator, es un dispositivo que nos permite entender la proporción entre aire y combustible para un motor industrial. FIC, Flow Indicating Controller, es un controlador designado a la indicación de flujo a los operadores. Un HC, un HAT Controller, un controlador designado por cada indicador para indicar flujo a los operadores. Un HC, un HAT Controller, es un dispositivo que permite al operador fijar una señal de control deseable a nivel, usualmente una válvula. Un JQR, Power Totalizing Recover, es un registrador de potencia y seguimiento de la energía utilizada. Un LSHH es un switch de nivel. Es un switch de nivel para detectar un nivel alto de líquido y que puede iniciar un apagado o puede lograr un enclavamiento automático. LT es un Level Transmitter, es un transmisor de nivel. Un PIT es un Pressure Indicator Transmitter, es un transmisor de presión que tiene incluido un display que muestra la presión en la unidad, pues en la unidad de ingeniería que se decida y se diseñe para el sistema. Un PDT es un Pressure Differential Transmitter, es un transmisor de presión que puede sensar el diferencial de presiones entre dos puntos de proceso. El PV, el Pressure Valve, una válvula de control aislada en lazo donde la variable principal es la presión. Un T, Temperature Element. Si un sensor de temperatura como una termocupla, un termistor, un termómetro, un bimetálico, etc. Un TKAH, Temperature Rate of Change Alarm. La H quiere decir high, ahora sí va por lo alto. Un dispositivo de alarma que se activa cuando la proporción de cambio de temperatura se sube del start point definido, del punto definido. Un TV es una temperature valve, pues básicamente es una válvula de control que está instalada en un lazo donde la variable de proceso es la temperatura. Un TY, un temperature converter. Un VHC es un vibration switch height, por lo alto. Y los ZXY, ZY o ZZY son indicadores de posición en los ejes X, o Z, respectivamente, y que son típicos de los equipos de los tornos, fresadoras o los centros de mecanizado CNC. Bueno, aquí ya pudimos esbozar algunas conclusiones y pudimos acercarnos muchísimo a la taxonomía utilizada en la instrumentación industrial. Estimados estudiosos, que tengan un muy buen día. Gracias por la atención.